Bueno. Se escucha, sí. Bueno, hola a todas, todos. ¿Cómo les va? Gracias, Leo, por la invitación. Ahí está, perfecto. Nada, no tiene ningún sentido el título, es una mezcla de los títulos de todos los papers y no de todos, pero de muchos típicos de las charlas en conferencias. Soy Iván, vengo de los 90. Leo me invitó a dar un keynote, le dije que sí. Dije, buenísimo, un keynote, para que quienes no lo sepan, es una charla invitada donde el invitado puede hablar de lo que se le da la gana con total impunidad. Entonces dije, bueno, bárbaro, esta es la mía. Y después me puse a pensar, bueno, ¿de qué voy a hablar? Y ahí les cuento yo. Como digo, vengo de los 90, tengo un montón de tiempo laburando en seguridad informática, pero también tengo el síndrome del impostor, que a todos les pasa, y dije, no sé de qué carajo voy a hablar. ¿Qué puedo decir que sea interesante? Entonces, recurrí al truco más viejo de todos, que es hablar de lo único que sé, de verdad, que es de mi experiencia en el mundo de la seguridad informática y la ciberseguridad, que tal vez a lo mejor sirva para compartir algunas cosas del pasado y algunas opiniones o cosas posiblemente sobre el futuro. Así que de eso se trata esto. Esa es mi primera computadora, 1982, tenía más o menos 12, 13 años, aprendí a programar con eso, es una Commodore VIC-20. Posiblemente la computadora el teléfono que tengo hoy tiene 2 a la 26 mayor poder de cómputo que esa cosa que está ahí, o posiblemente más que 2 a la 26, pero más o menos por ahí. Después tuve una Commodore 64, un poquito tiempo después. Esto costaba el equivalente a más o menos, diríamos, $2.000 de hoy, en aquella época, o sea, el equivalente a $2.000 de hoy, una cosa con 64K de memoria, de los cuales te quedan libres más o menos 40, digamos, 36. Con eso aprendí a programar, y fíjense que lo que decía el manual de programación de la computadora que yo tuve por primera vez en mi vida cuando era un chico, era esto. Te incitaba a que aprendas a programar y que aprendas cómo funciona la computadora, porque eso tal vez en el futuro te va a servir no solo para hacer programas, sino para entender cómo funciona la computadora, te va a servir para desempeñarte mejor en la vida, en el trabajo, en la escuela, etc. Hoy me vuela a la cabeza que alguien supiera eso. Estamos hablando del inicio de las computadoras hogareñas. Antes de eso no había computadoras en las casas, excepto que fueras un privilegiado que tenía acceso, tus padres o por algún motivo de ese tipo especial tuvieras acceso a computadoras. No sucedía para la gente común. Sin embargo, los tipos que hicieron las primeras computadoras hogareñas creyeron en esto, no sé si lo sabían, pero era, digamos, una visión súper interesante. Me dediqué a jugar con la computadora, que es lo que hacen todos los que tienen una computadora por primera vez. Me pasé mucho tiempo jugando jueguitos, después programando jueguitos. Después, bueno, tuve otros intereses en mi adolescencia, que no estaban relacionados con las computadoras. Pero eventualmente, pasada la adolescencia, ya en fines de los 80, descubrí esta cosa que es un módem, que es un dispositivo que sirve para enviar y recibir datos a través de una línea telefónica o de un canal analógico. Modula y demodula señales y sirve para transmitir datos por líneas como las que usaban esas cosas que están ahí. Y con eso me pude conectar a otras computadoras. No al Internet, el Internet en mi caso no existía en ese momento,
pero me pude conectar a otras computadoras. En aquella época había una gran diversidad de computadoras y de sistemas operativos y de cosas por explorar en la red telefónica y en redes de computadoras que hoy casi o no existen o se usan muy poco. Y ahí llegamos a los 90, donde conocí un grupo de amigos, esos que están ahí, hay uno de esos 4 que soy yo, y precisamente teníamos un interés en explorar las computadoras, aprender cosas nuevas, no teníamos acceso a computadoras, ni a teléfonos, ni a centrales telefónicas, ni a ninguna de todas esas cosas, así que la única manera de aprender sobre esas cosas, sobre cómo funcionaban y explorar todo lo que se podía hacer con ellas, era haciéndolo con las computadoras y las redes telefónicas de otros. Lo cual me llevó a eventualmente laburar haciendo esas cosas, principalmente con sistemas de telefonía y redes de datos, conectando y desarrollando aplicaciones y software para todo eso. Pero bueno, el tema de la seguridad informática era mi hobby, al igual que el hobby de varios de mis amigos. Así que un día decidimos, acá está, hay una... Para que se den una idea, estamos hablando del principio de los 90, hay un artículo en una revista que alguno habrá escuchado nombrar, la revista FRAC, es una revista electrónica de la época, y hay un artículo que describe cómo era la informática en Argentina en aquella época. Ahí está abajo, después pueden ver el link, lo pueden leer. Había, por ejemplo, unas cosas que había, eran dos empresas telefónicas monopólicas que te daban un servicio pésimo y te cobraban un montón. Por suerte, ahora, bueno, no. Y bueno, cosas de ese estilo. Y bueno, decía, con mis amigos decidimos por qué no convertimos nuestro hobby en una ocupación. Así que nos juntamos, pusimos una empresa de seguridad informática. Ahí está el primer... imprimimos en papel unos folletos para promocionar o para promover nuestros servicios. Súper, digamos, ¿quién no querría comprar servicios de un grupo de casi adolescentes viendo ese folleto, ¿no? Obvio. Y ahí tenemos, bueno, una propuesta que hicimos para hacer seguridad de un montón de cosas que no existen más. Sistemas operativos que no existen más, no sé, servidores Novell Network. ¿Alguien escuchó hablar de Novell Network en su vida? Ah, bueno, hay viejos. AIX, ¿alguien escuchó hablar de AIX? Es un sistema Unix, ahí hay menos. Ustedes son viejos, son todos los viejos que están allá en aquella punta. Bueno, nos dedicamos a hacer software, hicimos software para una empresa canadiense, un escáner de vulnerabilidades de red. El escáner fue relativamente exitoso, lo compró otra empresa, compró la empresa para la que nosotros trabajábamos, la compró una empresa de Estados Unidos, McAfee. Fantásticos, somos unos capos. Pero después pasaron cosas, ¿no? Este es el gráfico de la cotización del Nasdaq, la bolsa donde cotizaban todas las empresas tecnológicas en la época, fines del 2000. Hubo todo un auge durante varios años de empresas que vendían cosas por Internet o que hacían cosas en Internet. Subieron el valor de las acciones, había plata para todo el mundo. Yo iba a trabajar a McAfee y en el estacionamiento había Ferrari, BMW, todo. ¿Sí? Un año después, el estacionamiento estaba vacío y había autos con 10, 12 años de antigüedad. ¿Por qué? Porque crashó el mercado, todas las empresas o muchas de las empresas quebraron, quedaron mucha gente sin trabajo, fue una burbuja. A ver, si no escucharon hablar de la burbuja de las .com, busquen esa información en Google. Y bueno, fue terrible. O sea que nosotros que veníamos pisteando como unos campeones, éramos unos capos, de repente
se fue todo al demonio. Pero no se fue todo al demonio solamente en el mercado de empresas tecnológicas. Eso es el 2001, fin del 2001 en Argentina, septiembre del 2001 en Estados Unidos. Hubo un colapso mundial de muchos casos. Y lo que sucedió también es que, motivo de los ataques terroristas a las Torres Gemelas en Nueva York, cambió el panorama, cambió la situación de la seguridad informática de la comunidad y de la industria de seguridad informática en el mundo, diría yo, principalmente en Estados Unidos, que es el mayor mercado y que más tracciona a la comunidad, pero impactó en todo el mundo. Porque decían, ¿cómo puede ser que no nos avivamos que nos iban a atacar, que nos iban a hacer este ataque terrorista? ¿Cómo es que no teníamos esa información? Tenemos que tener información de todo el tiempo. Hay que recolectar toda la información posible que exista en el mundo sobre cualquier tipo de amenaza o posibilidad de amenaza. La juntamos toda con pala, o más bien los que van a vender las cosas para que la junten toda con pala, la juntaron con pala, y después la analizamos para identificar potenciales amenazas. Eso cambió significativamente la concepción sobre qué es la seguridad informática. No es proteger solamente activos, computadoras, etcétera, sino aparte es acumular y manipular y procesar información. Y ahí estaba yo con mis amigos, ¿no? Ahora qué hacemos, se pudrió todo, no tenemos plata para pagar los sueldos, no tenemos plata para pagar el alquiler, tenemos que reinventarnos, ver qué hacemos. Así que lo que hicimos es un software para atacar sistemas, que se llamaba Core Impact, un software que tenía exploits. Vos hacías clic y hackeabas una computadora y empezamos a vender eso a empresas que lo usaban para hackearse a sí mismas para poder encontrar sus problemas de seguridad. Cosa que funcionó bastante bien. Entonces ahí dijimos, oh, qué capos que somos, vamos a conseguir plata para hacer crecer nuestro negocio. Esto que les estoy contando es, y ténganme un poco de paciencia, ya vamos a llegar a partes más interesantes, pero es la evolución de la comunidad de seguridad informática desde los 90 hasta hace poco tiempo. Fuimos y buscamos plata. Y entonces ahí, más o menos, 2006, fue la primera vez que alguien me invitó a hacer un keynote en una conferencia en Estados Unidos, y para esa época ya llevaba 15 años en la industria, digamos. Entonces fui y dije, qué copado, voy a hablar de mi generación, la generación que empezó con las computadoras hogareñas, que aprendió computación jugando jueguitos, haciendo jueguitos, y cómo cambiamos la industria, porque bueno, la industria de seguridad informática fue más o menos creada por generación de gente que aprendió con computadoras hogareñas, como yo. Entonces ahí fui a contarle, a explicarle, bueno, lo que hicimos y lo que hacemos es algo como, no es ciencia, pero no es arte, es una mezcla de todo, pero resulta que me di cuenta que reinventamos un montón de cosas que ya estaban inventadas. Muchos se hicieron millonarios, muchos otros terminaron en la cárcel, y la verdad que no sé si en aquel momento dije, no sé si esto sirvió para algo, ¿qué puedo hacer para la siguiente generación, para los que vienen después? ¿Qué pueden aprender de todo esto? Bueno, no sé qué se pudo aprender, pero después de eso pasaron otras cosas. Y lo que pasó fue que la seguridad informática se convirtió en ciberseguridad y se convirtió en una cuestión de política y de geopolítica y de intereses de países, de naciones, que se atacan a otros para obtener datos, para sabotear cosas, etc. Todos estos son ejemplos de eso, de aquella época. Entonces ahí ya se metió lo que antes era una comunidad técnica de hackers, se convirtió en otra cosa,
en una industria donde había cientos de millones de dólares disponibles para hacer un montón de cosas y había grupos de estados diseñando ataques a otros países y proveedores de esos grupos y empresas creadas para proveerlos. O sea, una cosa un poco más turbia. Y después nos enteramos, este tipo se llama Edward Snowden, supongo que habrán escuchado hablar de él. No sé si alguien no escuchó hablar de Edward Snowden, que levante la mano. Bueno, calculo que todos lo hicieron. Ahí nos enteramos que había agencias de inteligencia que espiaban a todas las personas del planeta y saboteaban la tecnología para poder espiarlas. Y metían backdoors en algoritmos de cifrado o en devices. Yo recuerdo haber leído una presentación filtrada por este tipo que hablaba de backdoors en ciertos appliances, en ciertos dispositivos de red, un firewall, no decía el nombre, pero 4 días después de haber leído eso, fui a un data center donde había una de esas cosas con el backdoor. Un data center que queda en la calle Balcarce. Y dije, ¿qué hace esto acá? No se enteraron, ¿no?, de que eso tiene ahí adentro algo raro. Así que, bueno, nos enteramos de que eso sucedía. Esa es la keynote que di en la ECO en 2015. Al ver todas estas cosas sucediendo y al ver que se venía la noche a la gente técnica que encuentra problemas de seguridad, que los reporta, que tiene algún interés de aprender cosas nuevas y de contribuir a la mejora de la tecnología, toda una serie de intereses alrededor se cernían, digamos, de una manera amenazante. Hablé de eso en la keynote de Ecoparty del 2015. Se vino la noche un poco, realmente. Desde entonces hasta ahora hubo mucha gente que tuvo causas por reportar vulnerabilidades, por estar en contra del voto electrónico, por diversas cosas. O sea, ha habido un foco en los hackers y en aquellos que hurgan en la tecnología de manera no convencional, que no sé para dónde irá, pero ha sucedido. Otra cosa que sucedió en el 2016 es el Cyber Grand Challenge. ¿Alguien conoce o escuchó hablar de esto? Esta es una competencia que se hizo, allá hay 2, 3. Es una competencia que se hizo, organizada por el Departamento de Defensa de Estados Unidos, para diseñar software que identifique vulnerabilidades, haga exploits y haga parches automáticamente. O sea, una inteligencia artificial, digamos, un software que haga eso constantemente, todo el tiempo. Compitieron varios equipos, cada uno de ellos competía, atacaba y defendía, tenía que atacar a los otros y defender su software haciendo esto. Es una cosa súper interesante porque les da la pauta de una... ¿Qué significa eso? End. No puede ser end. ¿Qué está diciendo? Son las 12, las 10 y 12, ok. Perdón. Les da la pauta de una tendencia hacia la automatización y hacia hacer que las cuestiones de seguridad informática ya no sean tan ligadas a la persona o que no escalen que no estén a escala humana, sino que funcionen con software automatizado que toma decisiones y que hace las cosas mucho más rápido que nosotros los humanos. Es un inicio de algo. Lo otro que sucedió es esto, el ransomware. Apareció el ransomware por todos lados, cambió la dinámica de la seguridad informática, es digamos, la amenaza más importante de hoy, en muchos casos es esta, más que todo lo demás, que te entre un ransomware en la red y te inhabilite, te encripte todo. Es un ejemplo de cómo monetizar acceso, ¿no? Alguien dijo, después de muchos años, se le ocurrió, bueno, yo puedo entrar a una red de alguien. ¿Cómo hago para obtener plata de eso?
y encontró la manera más eficiente de hacerlo, más eficiente hasta ahora. Entonces eso cambió. Y también lo interesante es que ataca los datos. La red no importa, lo que importa son los datos que están en la red y el uso que se le da a esos datos, el supuesto dueño de los datos, ¿no? Entonces, eso, ahí queda clarísimo que los datos tienen valor, y tienen un valor específico, tantos bitcoins. Nunca antes fue tan claro. Y este es el Cyber Challenge próximo, que anunciaron hace poco para el año que viene. Lo mismo. Imagínense que han pasado ya muchos años, los avances de la inteligencia artificial, los modelos de aprendizaje automático, todas estas cosas, desde el 2016 hasta ahora han sido muchos. El año que viene va a haber una competencia con premios, organizada también por el Departamento de Defensa, con premios millonarios, etc. Entonces ha evolucionado todo muchísimo, ha cambiado mucho la dinámica de la seguridad informática, de la ciberseguridad, ahora le dicen. Y es un poco aterrador todo lo que está sucediendo, desde mi punto de vista. Porque ahora, hablaban al principio, Leo, de las AI y de la cosa... bueno, hay muchas cosas que suceden automáticamente con programas, sin que nadie entienda cómo funcionan los programas. Voy a hablar de eso un poco más al final, pero se hacen cosas sin que uno entienda cómo es que se están haciendo, ni por qué. Confiamos en un programa que hizo alguien o en un modelo que entrenó alguien con los datos obtenidos de alguien más, no se sabe cómo ni qué datos. Y eso, piensen cómo es eso hoy, pero ¿cómo va a ser dentro de 20 años? ¿Cuál es la evolución posible de eso dentro de 20 años? ¿No? Entonces, bueno, ese es un resumen de dónde vine hasta dónde llegué. Ahora les voy a contar qué es lo que yo creo que aprendí de toda esa experiencia. No sé, tal vez sirva para algo, tal vez sea una cosa de un viejo que dice boludeces. Tómenlo, digamos, como les parezca. Cualquiera que quiera charlar estas cosas, después podemos hablar fuera de la sala. Después, digamos, a mí me encanta charlar de estas cosas. Podemos hablar en cualquier momento. Lo primero que aprendí es que el ataque y la defensa se complementan y no se puede separar uno del otro. Para las cosas que hacemos nosotros en la seguridad informática no se puede pensar en solo defender, solo atacar. Los atacantes son los malignos, los defensores son los buenos. No existe, eso es mentira. Hace falta las dos cosas funcionando armónicamente y complementándose. Y si tienen la oportunidad de hacerlo, hagan las dos cosas. No simultáneamente, porque posiblemente no lo puedan hacer simultáneamente, pero vayan alternando, cambia aparte la perspectiva. Para mí la seguridad informática es como un juego de ajedrez. No es una guerra, no es una competencia futbolística, es un desafío contra un juego de ajedrez con muchos adversarios, donde uno tiene que pensar, resolver problemas, situaciones y ver más movidas hacia adelante. Y eso es lo que me divierte a mí de la seguridad informática, porque bueno, a mí me gustan, empecé con los juegos de computadora, esa es la visión que tengo yo de seguridad informática. No tengo una visión de defensa de los intereses nacionales o de cosas mucho más, digamos, de alto nivel. Es muy simple la visión que tengo yo. Y en ese sentido, ataque y defensa son necesarias como en un partido de fútbol también. No sé, también creo que se nota que me gusta el fútbol. Después, esta es una cosa que es una cita de un novelista de ciencia ficción, Robert Heinlein. La especialización es para los insectos, escribió. ¿Y por qué digo esto, no? Bueno, porque yo soy un generalista. Yo no soy un especialista, nunca fui un especialista de un tema específico de seguridad informática. Yo sé un poco, o sabía un poco de muchas cosas y podía combinar el conocimiento de muchas cosas para algún propósito especial.
En la época en la que yo empecé en la seguridad informática, en la que yo me desarrollé en la seguridad informática, eso era posible. Esto, yo creía, y todavía creo que uno tiene que saber un poco de todo, tiene que poder hacer muchas cosas, tener distintas habilidades, combinarlas, etc. Ahora, ¿es posible hacer eso en seguridad informática hoy? La respuesta es no. Se ha desarrollado tanto la tecnología y hay tal nivel de especialización que uno no puede ser un generalista de muchas cosas, de, qué sé yo, de Windows, de Linux, de iOS, de hacer exploits, encontrar vulnerabilidades, threat de intelligence, no sé, es demasiado especializado todo, los frameworks de desarrollo son muy complejos, el navegador es muy complejo y tiene miles de componentes, es imposible ser un buen generalista de todo, pero es necesario que existan generalistas. Hay un tipo que se llama Dan Greer, que está ahí abajo la referencia, que dice que el hecho de que la seguridad informática o la ciberseguridad se haya especializado tanto es un indicio de que está madurando, de que se está convirtiendo en una disciplina un poco más científica, que eso sucede cuando las disciplinas se maduran. Puede ser. Puede ser también que sea conveniente para la estructuración o la división del trabajo. Cada uno es especialista en un engranaje de una maquinaria más grande, cada uno hace su laburo, cobra por eso, y hay una cosa general que controla todo. Yo creo que hacen falta más especialistas, más generalistas, perdón. No es posible lograr eso en el tiempo de vida de una persona. Lo que sí es posible es ser un especialista múltiple. Especializarse en una cosa, aprender de eso, conocerlo profundamente, cambiar, aprender otra cosa, cambiar y tener un conjunto de capacidades y conocimientos de varias cosas distintas. Uno puede pensar que estamos en un estadio de la seguridad informática que es, o de la ciberseguridad, que es más cercano a la revolución industrial. En los principios, en los 80, en los 90, la cosa era más renacentista. Había gente que sabía un poco de todo. Hoy no puede en el mundo haber un Da Vinci, porque sería malo en casi todo. Pero sin embargo, en la época que Da Vinci existía, que vivió, era un capo. Sabía un montón de cosas y, digamos, las cosas... Bueno, eso mismo ha sucedido en la seguridad informática y la ciberseguridad. Y no está claro si es porque se está convirtiendo en una ciencia, es simplemente la dinámica del negocio, y no está claro si los que participamos en esto somos artistas, somos científicos, somos artesanos, somos plomeros. Bueno, es una cosa que yo no la tengo clara aún. Lo que sí tengo claro es que la era del generalista se terminó, pero que hace falta que existan los generalistas para poder conectar y correlacionar cosas que suceden en cada especialidad. ¿Cómo resolverlo? Bueno, no lo sé. Después hay gente en el mundo de la ciberseguridad que yo los llamo los kelvinistas, que dicen, kelvinistas en referencia a este señor, Lord Kelvin, o metricistas, que dicen que hay que medir las cosas y que solo cuando vos tenés medidas y mediciones y métricas podés saber lo que estás haciendo y mejorarlo. Y que si no, bueno, estás ahí a los tumbos haciendo las cosas. Es una tendencia muy presente en la ciberseguridad. Vamos a medir todo, porque solo podemos mejorar si estamos midiendo las cosas, o solo podemos saber si estamos haciendo bien las cosas si tenemos métricas. Está el riesgo de cuando se hace eso, de que después todo el mundo trabaja para las métricas y no para hacer lo que tiene que hacer, que es un riesgo importante. Pero más allá de ese riesgo, hay un tipo, un alemán, que descubrió, un físico, que descubrió que cuando vos medís algo, estás modificándolo al mismo tiempo. Y que entonces no es posible medir todo, porque el solo hecho de intentar medirlo lo altera. Yo creo que eso sucede en la seguridad informática también. Cualquiera que haya tenido que debuguear un bug
puede haber experimentado esto, ¿no? De que cuando debugueas no está el bug, y cuando no debugueas sí, o viceversa, cosas similares. Entonces, si bien yo creo que es necesario la tendencia hacia las métricas y hacia medir todo lo que hacemos para saber qué estamos haciendo y poder mejorarlo, hay que tener eso, tomarlo con un poco de cuidado y no pasarse de rosca. Porque no todo lo importante se puede medir y no todo lo que se puede medir es importante. Puedes terminar midiendo boludeces que a nadie le importan o que no sirven para nada, pero como son medibles y te dicen tenés que medir, necesitas métricas, bueno, ¿qué métrica puede tener? Y bueno, agarro la métrica de lo que se pueda. Y a lo mejor no sirve para nada, pero es algo medible, entonces lo uso. ¿Qué es eso? Bueno, toda una discusión filosófica, pero uno se puede preguntar, ok, bueno, pero ¿y de seguridad? ¿Cuándo vas a decir algo de seguridad? No voy a decir mucho de seguridad. Resumen de mi conocimiento y mi experiencia, o de lo que creo que aprendí, es que la seguridad se trata de capas, el grosor de la capa y la frontera en cada capa. Es esto es la seguridad. Pensamos en un stack, modelo OSI, no sé si a alguien le causa alergia a escuchar la palabra OSI. Sí, sirve para esto el modelo OSI, no sirve para nada más que esto, pero para esto sirve. Bueno, y en cualquier sistema informático hay una serie, podemos pensar en lo que hay en ese sistema como aislado en capas que se comunican entre sí. ¿Qué tan gruesa es la capa? ¿Qué tan compleja es? ¿Y cuáles son las comunicaciones? ¿Cuál es la seguridad que está en la frontera de esas capas? A eso se reduce la seguridad. Es lo más sencillo, es el modelo más sencillo de pensar. Entonces, cuando uno se enfrenta a un problema de seguridad, que tiene que asegurar algo o tiene que romper algo, se fija, a ver, veamos, ¿cómo abstraigo este sistema en distintas capas? Lo separo en partes y veo cuál es la frontera de confianza entre esas partes y cómo interactúan esas partes. Esta parte son 2 millones de líneas de código. ¿Tendrá problemas? Y 2 millones de líneas de código seguro tienen problemas. Si son 140 líneas de código, es más fácil determinar si tienen problemas o no. No significa que no los tenga, pero es más fácil hacerlo. Pero puede ser que haya 140 líneas de código en una capa que es, digamos, supongamos, el frontend, y después hay otra capa usada por ese frontend que tiene 2 millones de líneas de código. Estamos en la misma, a menos que en la frontera haya mecanismos adecuados. No sé si escucharon hablar de las Weird Machines. ¿Alguien escuchó hablar de Weird Machines? Máquinas raras, ahí está la referencia. Es un modelo para pensar en qué es explotar una vulnerabilidad de corrupción de memoria. Y la idea es que hay una máquina de estados, que es la máquina de estados programada por el desarrollador del sistema, lo que quiere que el software haga, pero que cuando hay un problema de seguridad, una persona, un atacante, puede programar esa máquina de manera distinta y hacerla que recorra estados que no estaban planeados por él. Los estados están ahí adentro, latentes, pero no fueron pensados por el programador del sistema. Y el atacante descubre que hay una vulnerabilidad que le permite recorrer estos estados latentes dentro del sistema que no fueron pensados por el diseñador o por el programador. Eso es explotar vulnerabilidades de corrupción de memoria, o ese es el modelo utilizado. Bueno, eso está a todos los niveles. Uno puede pensar que sucede en el navegador, cuando tenés una vulnerabilidad, pero el navegador corre en un sandbox y puede suceder en el sandbox corre en el sistema operativo y después está el kernel y después hay niveles, otros niveles de protección en el kernel y después hay dispositivos diversos que corren en una máquina y hay firmware y está el BIOS y está el bootloader y digamos hay capas y capas y después está el CPU y dentro de la CPU hay microinstrucciones, porque las instrucciones de la CPU en realidad son programas, están programadas, digamos, son programas de microinstrucciones. Entonces,
Es todo una serie de muñecas rusas de máquinas de estado, una dentro de la otra. Y cuanto más bajo vas, mejor para el atacante. Porque si controlas lo que está abajo, controlas todo. Y por lo que acabo de decir antes, creo yo, esto no es una sabiduría, digamos, no es una ley, es simplemente mis opiniones de lo que aprendí o de lo que creo que aprendí. Reducir la superficie de ataque de algo es mucho mejor que poner mitigaciones, siempre. Que tratar de evitar que te exploten. Si tenés una biblioteca de procesamiento de GIF en tu aplicación de contabilidad, saca la biblioteca y no la uses. No la tengas ahí sin usar. Sacala del repositorio. No expongas código que no necesitas. Reducir la superficie de ataque siempre mejor. Otra cosa que aprendí es que las vulnerabilidades son como cucarachas. ¿Alguien vio una cucaracha alguna vez? ¿Una sola? No hay una sola cucaracha. Donde hay una cucaracha hay varias más. Entonces, siempre que ves una cucaracha, no decís, esta cucaracha cayó del cielo, se materializó en este lugar. Si hay una cucaracha es que hay muchas más. Cuando ves una cucaracha en un lugar, y acá tenemos el ejemplo, los invito a que vayan ahí a ver la saga de Stagefright, una librería de Android, donde pasó exactamente eso. Una persona encontró una serie de vulnerabilidades en la librería de Android y por los próximos 2 años, o 3 o 4, ya ni me acuerdo, no pararon de salir vulnerabilidades en esa librería. Bueno, no sé si saben lo que significa esto, pero el movimiento se muestra andando, las vulnerabilidades se demuestran con exploits. Con Proof of Concept, digamos, que no es exactamente lo mismo que un exploit. Un Proof of Concept, un POC, es un programa cuyo propósito es demostrar que una vulnerabilidad existe. Uno puede señalar, decir, mirá, lee el código, ves, te das cuenta que hasta acá está el bug y que si entonces alguien podría hacer un programa que lo explote y toma el control de tu server y después te borra el porno y todo eso, o te saca o te publica las fotos, ¿no? Pero es mucho más claro y no hay manera de refutar correr el exploit y hacerlo. Y vos haces clic, entras en el server y decís, tengo root en tu server, listo, no hay discusión, tenés un bug. Entonces, eso, digamos, se terminan las discusiones. Antes de las trompadas, con un POC podés terminar la discusión. La otra enseñanza, por lo menos personal, es, veo que hay, Futo, ¿estás ahí atrás? Ahí está Futo. Bueno, para todos los demás, ustedes no son genios, no somos genios. Acá abajo dice, no se aplica a genios de verdad. O sea, excepto Futo, todos los demás no somos genios. Pero, ¿qué significa esto? Nada, que hay que poner huevo, ¿no? Que hay que tener consistencia, que hay que tratar de aprender, que nos vamos a frustrar un montón de veces y hay que seguir, y cuando no te sale algo tenés que darle la vuelta, hablar con otro, probar otra cosa. Y mucho de lo que hacemos en seguridad informática, en todos los aspectos, ofensivas, defensivas, de todo tipo, es simplemente perseverar, ser optimistas, trabajo en equipo, no estoy jodiendo, pero estoy hablando de verdad, y buscarle la vuelta a las cosas y arreglárselas. Y una de las cosas que tiene la Argentina, hay posiblemente muchos que vienen de la región latinoamericana, pero la Argentina, una de las cosas que tiene es que, tal vez por eso somos conocidos en el mundo de la seguridad informática, es que nos tenemos que dar maña con lo que hay. Porque no tenemos abundancia de cosas y entonces hay que encontrarle la vuelta. Así que no hay que creer, incluso cuando nos salen las cosas bien, no hay que pensar que es porque somos unos genios, sino simplemente porque pusimos huevo, hicimos un esfuerzo, encontramos la manera, tuvimos suerte, la suerte es muy importante también. La misma persona puede hacer lo mismo simultáneamente durante horas, a uno le sale, al otro no, por detalles, por
pavadas, por suerte, por un hecho fortuito. Ser el primero en hacer algo no es necesariamente lo más grosso, es lo mejor, excepto si estás tratando de publicar un paper en el mundo académico, ahí tenés que ser el primero, pero en todos los otros casos, por lo menos para mí, es más importante ser el que tiene mejor conocimiento y mejor manera de transmitir algo que ser el primero en hacerlo. Entonces, la carrera por publicar y por ser primero y por ganarle de mano a los demás sirve, por ahí en el mundo académico, sirve para un bug bounty, no sirve tanto como ser el que mejor entiende el problema y mejor lo explica. Por lo menos no sirve tanto para la ciberseguridad, sirve para otras cosas, para esto no. Todo lo que hacemos, esto es una cita de, si no me recuerdo mal, de Newton, que le dijeron, Newton, qué grosso que sos re grosso con lo que hiciste, te escapo. Y Newton, en una carta le mandaron, y Newton le contestó, mira, si yo puedo ver más lejos es porque estoy parado en los hombros de gigantes, refiriéndose a sus antecesores, sus predecesores, perdón, quedan poco acá y dice 24. ¿Está bien esto? Sí, bueno. ¿Qué quiere decir esto? Cuando estén laburando en algo, fíjense qué es lo que ya está hecho, qué es lo que hicieron otros, traten de aprender de la historia que ya existe. En mi experiencia, todas las vulnerabilidades son nuevas, son variaciones de vulnerabilidades existentes 30 años antes. Simplemente hay que buscar la referencia correcta y encontrarle la conexión. Pero en general, no todas, digamos, el 90% de las cosas que vemos hoy son cosas ya vistas antes. En muchos casos son exactamente las mismas que vimos antes, lamentablemente. Entonces, aprender de lo anterior, estoy hablando de papers clásicos de seguridad informática de los 60, de los 70, de los 80, las cosas eran mucho más sencillas, menos complejas, entonces son más fáciles de asimilar. Después está el trabajo de mapearlas a la realidad actual, pero Willie Sutton era un asaltante, un robabancos de Estados Unidos, que lo detuvieron. No sé, ¿alguien conoce esta anécdota de este tipo? ¿Escuchó hablar? Nadie levanta la mano. Bueno, era un tipo que ahí hay creo que uno, no, allá atrás uno. Lo agarran al tipo que robaba bancos, ¿no? Entonces lo agarran y en la entrevista le dicen, en una entrevista, ¿y usted por qué roba bancos? Y el tipo le contesta, porque ahí es donde está la plata. En el caso de seguridad informática es lo mismo. Donde los ataques van hacia el lugar donde está la plata. ¿Qué es la plata en el contexto de seguridad informática? Bueno, depende. Pero hacia ahí es hacia donde van las cosas. Proteger cosas que no les interesan a nadie o atacar cosas que no les interesan a nadie, por ahí no tiene demasiado sentido. Hay que caracterizar el interés, ¿no? El equivalente de plata en nuestro mundo puede ser otra cosa. Pero bueno, es una obviedad. Y sin embargo, esta obviedad, cuando se habla de seguridad informática, parece no ser tan obvia. Porque la plata hoy son datos. Información, digamos datos. Información también. Pero por ahora, datos. Seguramente, si se pasan mucho tiempo en la seguridad informática, se van a pelear por muchas cosas. Si están realmente interesados en hacer cuestiones de seguridad informática, tienen una pasión, un interés personal en desarrollar las cosas, se van a pelear con gente. No se pueden pelear, no nos podemos pelear todo el tiempo con todos. Así que algo que yo aprendí también, que soy un viejo, es elegir las peleas. ¿Por qué cosas me peleo? ¿Por qué cosas no? Ser un poco tolerante. Incluso cuando creo que alguien se está equivocando, dejar que se equivoque y no tratar de convencerlo de que no haga las cosas que debe hacer. Hay que ser un poco tolerantes y elegir las cosas importantes y no pelearse por boludeces.
Es algo que aprendí, no sé si le sirve de mucho estas enseñanzas, pero qué sé yo. Y esto es referencia a las herramientas, los tools. Cuando yo empecé en seguridad informática, era todo manual. Digamos, nosotros hacíamos las cosas, debugueábamos a mano, hacíamos exploits a mano. Yo incluso recuerdo explotar vulnerabilidades a mano, race conditions, así con el file system, creando links en el file system y parando el proceso y haciendo todo haciendo a mano. Esa era se terminó hace rato. Más y más hace falta usar tools, herramientas, para todo. La idea de que somos artesanos y que entonces las cosas que hacemos, usar una herramienta es de loser, ¿no? Que uno es grosso cuando hace las cosas a mano, eso no va más hace rato. Desarrollen herramientas, usen herramientas y hagan las herramientas que desarrollan para que otras herramientas las usen. No solo para que las use una persona, sino que sea posible que las herramientas que desarrollan para hacer análisis de código, no sé, análisis de un programa, desensamblar, reversear, lo que sea, que su uso no sea nada más por un humano, sino que pueda ser utilizada por otra herramienta que consume su output y genera otros inputs o que lo procesa o que hace otras cosas. Porque usar herramientas es lo que les da capacidad, más capacidades, les da capacidades mágicas, superpoderes, de poder hacer cosas más rápido, a mayor escala y cosas que a un ritmo que un humano no puede lograr. Y eso es muy importante ahora, porque la cantidad de código y la cantidad de datos y el ritmo al que se genera y que crecen las cosas ya superó la capacidad humana de procesarlos, de consumirlos y procesarlos. Entonces, las herramientas son lo que les va a dar poder. Después está el problema de la confianza. Este es el grafo de dependencias del software que usan, ¿no? O el grafo de confianza más que de dependencias, porque las dependencias y la confianza no son lo mismo. Hay veces que uno depende de un montón de bibliotecas, de librerías, pero que confía más en el compilador que en todas esas librerías. Y sin embargo, si uno hace un grafo de cuáles son todas las dependencias de su software, el compilador no aparece ahí. Bueno, ustedes y nosotros y yo estamos ahí adentro, en algún lugar. Y la pregunta acá que había hecho en algún momento es, bueno, eso es un grafo. Imaginemos que sea un árbol, sí, porque queremos que sea un árbol, ¿no? Que haya un nodo en el que se deposita toda la confianza, aseguramos eso y de ahí cae, por transitividad, se confía en todo lo demás. Secure boot, por ejemplo, es lo que queremos. Cuando uno hace secure boot y un root of trust, pone toda su confianza ahí, se asegura que eso está bien, bootea de ahí, carga otro código, carga el sistema operativo, etcétera, y entonces ahora está todo fantástico porque empezamos con algo que estaba bien y toda la cadena estaba bien. Bueno, ¿dónde está el root of trust acá? Está en algún lado, búsquenlo. Si lo encuentran, me avisan, les estaré muy agradecido, porque en la realidad es que por más que intentemos decir que es así y que querramos que sea así, la realidad es un poco distinta y hay que tenerlo en cuenta. Problemas que todavía no se solucionan. Estamos en el camino a solucionar algunas de estas cosas, pero ninguna de estas cosas está solucionada realmente. Lo cual, después de yo, como digo, llevo 30 años en esto y en 30 años, y la seguridad informática lleva más de 30 años, por supuesto, nada de todo esto hay una solución final aceptada. Esta es la solución, listo, problema resuelto, no se habla más de esto. Cómo mantener un secreto, cómo computar un secreto, son cosas en las que se está trabajando, que hay trabajo súper interesante, todavía no resueltas. Todo lo demás es una cosa un poco más mundana, que seguramente han conocido,
Todavía no resuelta tampoco. ¿Cómo hacer software sin vulnerabilidades? ¿Cómo descubrir vulnerabilidades de manera eficiente, a escala? ¿Cómo explotarlas? ¿Cómo parcharlas? ¿Cómo determinar si un programa es bueno o es malo? ¿O es una variación de otro? ¿En quién confiamos y en quién confiar? Son todos problemas apasionantes. Para el que le gusta esta cosa, digamos, te da ganas de meterte si lo que te apasiona es resolver problemas. También te puede dar trabajo, ¿no? La seguridad informática es algo muy lucrativo. No sé si será lucrativo por mucho tiempo. Tengo mis dudas. Así que ahora voy a hablar un poco del futuro. Y el problema del futuro y de las predicciones es que es muy difícil hacer predicciones, sobre todo si se trata del futuro, que lo dijo un físico. Y para mí el futuro es inteligencia. Pasamos de un estadio en el que lo importante era el cómputo, la capacidad de cómputo, a un estadio en el que lo importante eran los datos, acumular datos, llenarnos de datos. Estamos sobreexpuestos a datos, no información, datos. Hoy, en la época en la que yo empecé, no había Google. No había un search engine, no había siquiera Internet. Si querías aprender de algo, te la tenías que arreglar o llamar a un BBS, que era como un foro por teléfono, o leer una revista electrónica que escribía alguno como vos, que ni siquiera lo conocías, que estaba en algún lugar del mundo, pero había un archivo que te explicaba cómo funcionaba tal cosa. Era muy difícil conseguir información. O tenías que, como hice en algún momento, ir a la biblioteca de la Telefónica y pedir el manual de programación de la central telefónica. Te lo daban si sabías cómo pedirlo. Después podías programar la central telefónica, copado. Pero bueno, era muy difícil. Después, de repente, se abrió todo y hoy puedes encontrar lo que quieras en Internet. Está a solo una búsqueda de Google o de lo que uses de distancia. El problema es que, o en Twitter, hay miles de personas que te mandan, que publican cosas nuevas en Twitter, te enterás de todo lo que sucede en todos lados, de todo lo que está pasando en seguridad informática casi en todo el planeta, papers de miles de cosas todos los días, vulnerabilidades, etc. El problema es que hay un exceso de datos ahora. Hay un montón de basura. Y vos, si pensás que vas a poder acumular y procesar toda esa basura para extraer información útil, bueno, tenés que ser la NSA para hacer eso, tal vez. Pero todos los demás no podemos hacer eso, a menos que tengamos capacidad de cómputo y de storage infinito y tengamos un montón de algoritmos y de programas para hacerlo. Pero el futuro, desde mi punto de vista, es inteligencia. Extraer información de los datos. Los datos ya no importan tanto, lo que importa es la información. Eso es un modelo, por ejemplo, de inteligencia artificial. Es un poco... asusta un poco, porque vos en un modelo, ChatGPT, ponele, vos le tirás un input, te da un output que parece correcto, pero no tenés la más remota idea de cómo se llegó a eso. Entonces, estamos poniendo nuestra confianza y dependiendo para el funcionamiento de las cosas que usamos todos los días, en una cajita mágica que resuelve problemas, pero que no entiende el problema que está resolviendo. Y a nosotros no nos importa porque lo resuelve. Entonces, a nosotros tampoco nos importa entender el problema. Bueno, a mí sí me importa entender el problema. No sé si voy a poder entender los problemas, porque hay muchos problemas, son muy complejos. Pero no voy a perder las ganas de aprender y de entender los problemas, por más que exista ChatGPT. Pero creo que el futuro va hacia allá, hacia eso, hacia valorar la extracción de información que sirva para accionar. A eso yo le llamo inteligencia, a información que sirva para tomar alguna decisión. Entonces ya la pila de datos pasa a segundo plano, cuando uno puede tener eso.
Bueno, acabo de hablar sobre inteligencia artificial, es como una iglesia, y ya conté, la cuestión que no me gusta es la cuestión mágica, ¿no? Hay una cosa que me resuelve problemas, no sé cómo, ni sabe eso, no sé, aprende a resolver problemas, a lo mejor aprende otra cosa y te tira un output que te sirve a vos, pero lo que aprendió fue otra cosa. Hay un caso interesante de procesamiento de imágenes de COVID, de radiografías para detectar COVID, que entrenaron un modelo con radiografías de muchos hospitales para detectar COVID durante la pandemia. Y bueno, y después le daban una radiografía y decía, este tiene COVID, no tiene COVID. Pero después descubrieron que lo que había aprendido era a clasificar las radiografías según el hospital de origen, no a detectar COVID. Y como en algún hospital había más casos de COVID que en otro, entonces más o menos le pegaba. Pero lo que realmente estaba haciendo era identificando de dónde venía esa radiografía, no si lo que había era un pulmón con COVID o no. Entonces hay que tener cuidado con eso porque hay una iglesia de creyentes. Algo súper interesante que surgió con las cosas de Snowden, con las filtraciones de Snowden, es que la criptografía se convirtió de vuelta en una cosa importante, popular, y un montón de gente se metió a hacer criptografía. Criptografía no desde el punto de vista matemático-teórico, sino práctico, ingeniería criptográfica, aplicar criptografía a cuestiones del mundo real, problemas del mundo real, comunicaciones entre personas, entre pares, entre grupos, cosas que han avanzado muchísimo y que yo creo que para el futuro van a ser muy importantes también en los próximos 20 años. Sobre todo porque va a haber un cambio importante en la criptografía del mundo con el paso hacia algoritmos de criptografía post-quantum que resistan ataques cuánticos. Y en el proceso, estamos muy lejos de que eso se materialice en la realidad, pero en el proceso van a quedar cosas legacy por todos lados, que dentro de 20 años van a empezar a explotar, o 30, vaya uno a saber. Digamos, es una época, va a ser una época muy interesante para entender, para estar metido en cuestiones criptográficas. Bueno, esto es una caja negra. Ese es el posible futuro de la tecnología que usamos. ¿Alguien tiene un iPhone acá? ¿Nadie tiene iPhone? Levante la mano que tiene un iPhone. Uno. Todos. De todos los que tienen un iPhone, que veo que son pocos, ¿cuántos saben qué tiene adentro el iPhone y cómo funciona? Está hecho para que no lo sepan. Y cada vez más todo está hecho para que no sepas y no puedas ver qué es lo que tiene adentro. Para que sea todo una caja negra. Te dan la posibilidad de pagar para que lo uses, pero no es tuyo. Hay un colega mío de donde trabajo que dice, si no lo podés rutear, no es tuyo. Bueno, todo se está haciendo de esa manera. Si no lo pueden rutear, no es de ustedes, es de alguien más. Ustedes solamente lo están usando. Y el futuro probable va hacia ese lado. No sé, no está muy bueno. Pero bueno, eso es lo que veo que pasa. Bueno, casi al final. Otras cosas que veo que pasan. Veo que está pasando una cosa muy interesante que es la partición del grafo de dependencia global. Global me refiero a todo el mundo. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando yo empecé en los 90s, había caído el muro de Berlín, la Unión Soviética dejó de existir, empezó la globalización de todo. Toda la tecnología, la Internet se convirtió en una cosa global, el comercio se convirtió en algo global, toda la tecnología disponible para todos usaban cosas de otros, todos dependían de la tecnología desarrollada por otros, pero eso, lo cual crea un conjunto de interdependencias interesantes. No sé, los chinos están usando la zlib. Si hay un bug en zlib, afecta a China, también afecta a Estados Unidos, porque todos usan zlib. Ahora, en los últimos años, última década, digamos, un poco menos de una década, producto de un enfrentamiento entre potencias, hay gente que está tratando de partir los grafos de dependencia, que el stack de cosas que usan en China no sea el mismo que se usa en Estados Unidos o que se usa en Europa, de tal manera que si yo encuentro un problema de seguridad en
en esto no afecta al otro. Y entonces no podemos confiar en, por ejemplo, las centrales telefónicas de un fabricante chino, porque tienen problemas de seguridad, ¿no? Hay que comprarlas de los otros. Como si fuera posible partir. O sea, hay un esfuerzo para partir el grafo de dependencia global. ¿Qué pasaría si ese grafo de dependencias tecnológicas del mundo se convierte en 2 o 3 o 4 subgrafos disjuntos? Donde la tecnología que usa un grupo, no la usa el otro grupo. Y los problemas que tiene un grupo o que puede encontrar un grupo en su grafo o en el grafo del otro no afectan a los otros. ¿Cómo sería el mundo de la seguridad informática en ese caso? No sé cómo sería. Yo creo que no estaría bueno, pero parecería ser que estamos yendo hacia eso. La otra cosa que me pregunto es si se termina la abundancia de cosas. Nosotros, relativamente, bueno, acá por ahí no, pero en general, digamos, vivimos en un mundo de abundancia tecnológica. ¿Querés más procesador? Tenés más procesador. ¿Querés más storage? Hay más storage. Apretás un botón, provisionás una VM más o agregás buckets o lo que sea. Hay de todo, dale. Dale, no importa que tu coso hecho en Java requiera 47 GB nada más que para correr la VM y otros 47 para correr tu aplicación, porque hay memoria. Dale que va. Bueno, eso posiblemente se termine en algún momento, ¿no? ¿Qué pasa si eso se termina y hay que arremangarse y ponerse a optimizar las cosas porque, qué sé yo, porque ya no abundan los procesadores y no puedes comprarte 5 servers por semana para seguir escalando, o no tenés más memoria, no hay más storage, o te cuesta mucha plata, o no hay, el proveedor no está, o no, digamos, con la pandemia se vio un poco eso, qué pasaría, ¿no? Porque de repente hubo escasez de cosas, y ahí hay que arremangarse y empezar a optimizar, a mejorar el software. El software dominó el mundo, se come el mundo, software por todos lados, pero abajo del software hay pedacitos de metal y hay hardware. Sin el hardware no anda nada. Y puede ser que en el futuro el software tenga que volverse a la época en la que tenías que hacer software que funcione bien, que optimice el uso de recursos, cosa que los que vivimos en Argentina, por lo menos en mi época, tuvimos que hacer siempre, porque no teníamos abundancia, siempre tuvimos escasez, pero estamos hablando de una tendencia, estoy hablando de una posible tendencia mundial. Bueno, problemas de corrupción de memoria y las máquinas de War Machines siguen y van a seguir estando, simplemente se van a esconder un poquito más abajo y hay que buscarlos. Los bugs y los tipos de bugs que o de vulnerabilidades que uno conoce, que uno aprende, viven para siempre, se materializan en otros lugares, pero quien aprende de las cosas que sucedieron en el pasado, va a identificar esas cosas en la nueva tecnología y en otros lugares. Esto mismo se aplica a enchufarle un modelo de lenguaje a cualquier cosa. Ahí adentro hay un LLVM, LLVM es otra cosa, es un compilador. Y vos vas a interactuar con un bot, con Botti, por ejemplo, y ahí adentro de Botti, del otro lado, alguien le va a haber enchufado un modelo de lenguaje y tal vez te vas a dar cuenta y vas a empezar a hacer inyección de cosas. Y eso puede suceder en Botti, puede suceder en el auto, puede suceder, no se sabe dónde. Va a haber en 20 años, piensen cómo va a ser la cosa dentro de 20 años. Vamos a tener un montón de componentes ocultos que podremos descubrir, tal vez, y que cuando los descubramos podemos decir, ¿y si hago lo de Bobby Tables, qué pasa? ¿No? Pues va a pasar otra vez lo mismo. No hay ningún indicio de que no vaya a pasar lo mismo. Y si no hay indicio de que no va a pasar lo mismo, es que va a pasar lo mismo en 20 años, que ya pasó con SQL Injection, con Command Injection, con, digamos, todas las mismas cosas. Así que nada, ténganlo en cuenta. Y lo último es,
¿qué será el futuro de la gente de la seguridad informática? ¿Somos plomeros? ¿Somos médicos? ¿Somos artistas? ¿Somos científicos? ¿Qué? ¿Para dónde va la cosa? Yo me inclino por la plomería, ¿no? Hoy la seguridad informática, la ciberseguridad es una disciplina atractiva, bien remunerada. Uno puede conseguir laburo, puede conseguir buen laburo, puede cobrar bien. Es algo que está muy demandado, está de moda, pero ¿va a ser así para siempre? Yo veo que hay otras cosas que están poniéndose más interesantes y la atención se está moviendo hacia otro lado, hacia la bioinformática, hacia las cuestiones más que tienen que ver con las ciencias naturales, digamos. Y entonces es interesante pensar para dónde queremos ir con nuestra vida, con nuestra profesión. Yo con plomería estoy bien, no, ningún problema. Siempre dije que somos plomeros, muchos de mis colegas me puteaban cuando decía que somos plomeros. Pero puede ser, digamos, el plomero arregla cosas, ¿no? Tiene su laburo, arregla cosas, no es una estrella de rock, pero tiene una función social importante. El médico también. Y la otra cuestión es si los humanos van a seguir siendo importantes en este mundo de la ciberseguridad o si vamos a ser simplemente operadores de programas que hacen las cosas solas, ¿no? No tengo una respuesta para eso. Son todas inquietudes para el futuro. Nos vemos tal vez en 20 años y me cuentan. Ya voy a estar un poco viejo. Espero que alguno me pueda contar qué pasó. Bueno, esa es la última. La mejor forma de descubrir cómo va a ser es hacerlo nosotros. Gracias.